Hola, hola, aquí estoy de nuevo y hoy con algo que pienso que te interesa mucho. Hoy te traigo un tema de los que importan de verdad. Un tema de esos que nos tocan en el trabajo, en el futuro, en nuestra vida a día y también en la forma en la que entendemos lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial. Porque ya llevamos bastante tiempo escuchando esas frases gigantes, ¿no?, de si la IA va a eliminar o no millones de empleos. Lo estamos viendo en titulares y no creo que sea así. La IA como tal no, otras cosas. La IA, vemos titulares que nos dice que todavía no ha cambiado nada y que, claro, entre tanto ruido, pues hacía falta, yo creo que una cosa muy simple, que es medir mejor qué es lo que está ocurriendo de verdad, ¿no?, y qué se está haciendo. Y justo eso es lo que hace este estudio que os comparto hoy, que lo que hace es que no se queda en lo que la IA podría hacer desde un punto de vista teórico, sino que da un paso que me parece interesante, y es que intenta medir qué tareas ya está cubriendo realmente la IA en contextos de trabajo, usando datos reales de uso y no solo posibilidades abstractas. Vela, y la primera gran idea es la siguiente, es una cosa que podría hacer un modelo, y otra muy distinta es lo que está ya pasando en el mercado laboral, con lo cual hacía falta un informe que nos dé, desde un punto de vista de investigación y desde un punto de vista serio, qué está pasando. Esto lo ha publicado Anthropic el 5 de marzo de 2026, lo titula Labor Market Impacts of AI. Es un paper en el que además subtitulan como A Measure and Early Evidence, y está firmado pues por varias personas de Anthropic, Maxim Masenkov, por Peter McCrory, y es un informe de investigación que ya está y puedes leer. A mí me ha costado un ratito terminar de entenderlo. Me parece que es un informe que es muy interesante, te lo voy a dejar aquí enlazado para que puedas leerlo y puedas echar un ojo y tener tu propio criterio al respecto. Yo lo que voy a hacer aquí hoy es contarte de qué va. Y voy a empezar contándote cuál para mí es la principal conclusión. Y dicha muy en limpio, para mí sería esta. La IA todavía está bastante lejos de su capacidad teórica, aunque ya empieza a dejar unas señales visibles en algunos tipos de ocupaciones, de trabajos. Es decir, no estamos aún ante una ola masiva de destrucción de empleo, ni mucho menos, no estamos ahí, no se ve esto en los datos. Sin embargo, sí que estamos viendo indicios, unos indicios tempranos, unas intuiciones en ciertos trabajos y sobre todo en la entrada de personas jóvenes a profesiones que estén más expuestas. Esto está pasando. Vamos a ir por partes porque esto tiene mucha miga y yo creo que es un tema que hay que hablarlo con tranquilidad. Y fijaros, lo primero que hace el estudio es crear una medida nueva que lo llaman el observed exposure, una exposición observada. A mí este concepto me parece clave. ¿Qué significa? Pues mirad, significa que no basta con decir un LLM podría acelerar esta tarea. Hay que mirar también si esa tarea aparece de verdad en uso profesional, si se usa en un contexto de trabajo. Y también hay que mirar y entender si se está usando para automatizar o solamente para asistir o aumentar. De hecho, el estudio da más peso a los usos automatizados totalmente que a los que son meramente aumentados. O sea, no es lo mismo que la inteligencia artificial te eche una mano y te ayude con algo que haga la tarea casi sola, ¿vale? No es lo mismo. Y aquí llega, para mí, este primer gráfico potente del paper, y en este gráfico el estudio lo que hace es que señala que el 68% del uso observado de Claude se concentra en tareas calificadas o categorizadas, ¿no?, en este estudio como totalmente viables para un LLM. Y luego un 29% cae en tareas que son viables con apoyo de herramientas. Y solamente hay un 3% que aparece en unas tareas no viables teóricamente. Hablo desde la teoría, ¿vale? La lectura de esto me parece interesante. El uso real sí se parece bastante a la teoría. Y aún así, la adopción real sigue siendo solo
Fijaros, la adopción real sigue siendo solo una parte de todo lo posible. O sea, que la IA no está entrando al azar, está entrando justo donde piensan en ese estudio que tiene más sentido técnico. Aunque claro, todavía lo que no ha hecho es, no ha colonizado todo lo que podría colonizar, está empezando a apoyar, está empezando a hacer. Y luego, fijaros en esta otra gráfica que me parece una de las más reveladoras de todo el informe. Este es el radar que compara la capacidad teórica frente al uso real por distintas categorías ocupacionales, ¿vale? En este gráfico se ve una especie de un mapa de dos velocidades, ¿no? Fijaos, en azul todo lo que la IA podría cubrir, en rojo lo que de verdad ya está cubriendo. Y fijaros que la distancia entre ambos es enorme, es enorme. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Si nos vamos a la parte del gráfico en la que se habla de Computer and Math, computación y matemáticas, la capacidad teórica ronda el 94% de tareas, aunque la cobertura observada real, lo real, está solamente en el 33%. En tareas de Office y Administration también hay muchísimo potencial teórico. Fijaros, está también cerca del 90%. Y la parte que realmente está cubierta a día de hoy es mucho, mucho menor. ¿Cuál es mi lectura aquí o mi entendimiento? Pues que no estamos viendo un mercado laboral que ya esté transformado del todo, ni siquiera que esté transformado por la IA. Estamos viendo una fase de transición o estamos viendo el principio de una fase temprana donde la tecnología va por delante de la implantación organizativa, va incluso por delante de la legalidad, va delante de la propia operativa. Y esto importa mucho porque nos aleja de dos errores que son fundamentales. El primero es el catastrofismo, un catastrofismo fácil, digamos, que sería pensar que como la IA puede hacer muchas cosas, entonces ya lo está cambiando todo. Y no es así. Y el segundo es el conformismo, ¿no? Catastrofismo y conformismo. Un conformismo ingenuo, y es pensar que como aún no lo ha cambiado todo, entonces no va a pasar demasiado, ¿no? Y yo creo que el gráfico lo que nos está diciendo es que pasa una cosa contraria, y es que hay una brecha enorme entre el potencial real que está aquí, que está muy alto, y la realidad. Y esa brecha es precisamente donde se va a jugar la transformación de los próximos años, no sé cuántos años, imagino que será dentro de 1 y hasta 5 o 10 años. Después el estudio lo que hace es que aterriza eso en profesiones concretas. Y aquí aparece esta tabla que os muestro, es una tabla de lo que son las ocupaciones más expuestas. En cabeza, ¿quién está? Pues están los programadores informáticos, que tienen un 74,5% de exposición observada. Después vienen este concepto de agentes de atención al cliente o al público, con un 70%. Luego vienen perfiles de entrada de datos, los que pican los datos, con un 67%. También están aquí los especialistas en historiales médicos, que es una cosa que aparece mucho en Estados Unidos, con un 66,7%. Los analistas de investigación de mercados, de marketing, con un casi 65%. También aparecen representantes de ventas, qué curioso, representantes de ventas mayoristas, o analistas financieros, o analistas de inversión, los testers de calidad, los testers de software, los analistas de ciberseguridad. También aparecen los especialistas en soporte a usuarios. Todo esto aparece por aquí. Y esto desmonta un cliché que hemos repetido mucho. Y es que, fijaros, no son solo los trabajos rutinarios los que aparecen arriba, ¿no? Lo que parece que más automatizable. Hay trabajos técnicos, cualificados. Hay trabajos que además están, creo que relativamente bien pagados. Y están muy expuestos. De hecho, el estudio insiste en que entre los más expuestos hay mucha tarea que es cognitiva estructurada. Y eso es importante porque, ¿qué entra aquí? Programar, documentar, analizar información. Entra también sistematizar hallazgos. Entra responder consultas. Entra, procesar registros. Y esto en el extremo contrario, lo que tenemos es que hay un 30% de trabajadores que aparece con una exposición cero, un 30% en cero, porque sus tareas apenas aparecen en los datos.
O yo qué sé, lo mismo porque son muy poco automatizables hoy. Y aquí están los cocineros, los mecánicos de motos, los socorristas, los camareros, los lavaplatos, que esto existe en Estados Unidos, los asistentes de probadores. Todo esto aparece aquí. Ahora, al tiempo, porque con la robótica y la IA veremos qué pasa. Ahora viene una parte que me parece muy interesante del estudio. Los autores lo que hacen es que comparan toda esta exposición que se está observando con previsiones de crecimiento que hace la Oficina de Trabajo de Estadística de Trabajo de Estados Unidos, el Bureau of Labor Statistics, para el 2024-2034. Y aquí lo vemos en este gráfico. Aquí veis que esta pendiente es descendente, es decir, que cuanto mayor es la exposición observada, algo menor es la previsión de crecimiento del empleo en esa ocupación concreta. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y no estamos hablando de una relación brutal, aunque sí de una señal relevante. El dato concreto es que por cada 10 puntos porcentuales que hay de cobertura de la tarea por la IA, la previsión de crecimiento cae en 0,6 puntos porcentuales. Y ojo a esto, porque esa correlación que te cuento aparece con la medida nueva, con la de la exposición observada, y no con la medida que es puramente teórica. Esto me parece brutal. Para mí aquí está una de las aportaciones más serias, más significativas de este informe. Es lo que más me ha sorprendido a mí. Medir el uso real ayuda más que quedarse en la potencia teórica que tiene la propia inteligencia artificial, que tiene la propia herramienta, que tiene la propia tecnología. Y luego el estudio, para mí, da un giro y se pregunta, vale, venga, ¿quiénes son las personas que hoy están en las ocupaciones que están más expuestas? Y mirad esta tabla que os comparto aquí, porque lo que hace es que responde de forma bastante contundente. Los trabajadores de ese cuartil superior que estamos viendo, un cuartil de exposición, son en promedio un poco mayores, bastante más mujeres, más blancos, no hispanos y casi el doble de asiáticos con mayor nivel educativo y también con salarios más altos. El dato salarial pienso que es llamativo, El salario por hora medio pasa de $22 en ese grupo que no tiene exposición a $32 en ese cuartil superior. Es decir, que hay casi unos hay más de $10 por hora, lo que equivale a un 47% más. Y en educación el contraste es brutal, me he quedado flipando. La proporción con estudios de posgrado pasa de un 4,5% en ese grupo que no tiene exposición, que está en el 0, a un 17,4% en el grupo más expuesto. Muy interesante, Este punto me parece importantísimo para entender el momento histórico que estamos viviendo ahora, y es que durante muchos años, muchas personas imaginaban que la automatización golpearía a los perfiles de menor cualificación, ¿no? Y este estudio está sugiriendo algo bastante más tocanarices, más interesante. Es que la IA generativa entra con mucha facilidad en tareas de cuello blanco, ¿no? En las tareas de oficina, en trabajos que se hacen en oficinas con conocimiento, que llevan más análisis, documentación, que llevan soporte, software, conocimiento. O sea que el epicentro inicial del impacto hoy en día no está necesariamente abajo, en esa parte de la pirámide, sino que está en unas zonas altas, tituladas y bien pagadas. Y esto es muy relevante. Ahora bien, ¿eso ya se está traduciendo en desempleo? Pues aquí, para mí, hay una de las conclusiones que son más relevantes y con mejor aportación del estudio. Y seguramente es la más fácil de malinterpretar. A ver si consigo explicarlo bien. Porque no sé si es fácil. Mirad, uso este gráfico. En este gráfico se está comparando la tasa de desempleo entre trabajadores que están muy expuestos y no expuestos desde el año 2016. ¿Y qué vemos? Que no aparece un aumento sistemático del desempleo que sea atribuible a la propia inteligencia artificial desde finales del 2022.
Qué interesante, ¿no? Porque durante la época del COVID, de hecho, sufrieron más los que están menos expuestos. Probablemente porque tenían unos trabajos más presenciales y tenían que estar al pie del cañón. Y desde entonces, fijaros que las series van bastante parecidas en este gráfico, ¿no? Y en el momento que estamos, lo que se ve aquí es que el modelo estadístico, el cambio medio en la brecha es pequeño y no es significativo. Traducido en sencillo, ¿qué te diría? Pues te diría que con los datos disponibles no hay evidencia clara de que la inteligencia artificial haya disparado el paro entre los grupos más expuestos. Esto es interesante porque los titulares de periódicos hoy nos dicen otras cosas. Cuidado con esos titulares, hay que rascar y ver qué hay debajo, ¿eh? Porque con este dato, esto me encanta decirlo, no encontrar una subida clara del desempleo no significa que no esté pasando nada, ¿eh? Significa que el efecto fuerte, el efecto amplio que pueda ser visible en el paro, aún no está apareciendo de una forma robusta en estos datos. El propio estudio dice que su marco sí que detectaría, lo pone así condicional, detectaría impactos serios si existieran, pero no los hay todavía. Por ejemplo, aumentos diferenciales del paro del orden de un punto porcentual sí que deberían verse aquí, y no se ve. Incluso una especie de gran recesión del cuello blanco que pudiera estar doblando la tasa de paro del grupo expuesto del 3 al 6%, esto sería visible en este análisis. Y sin embargo no se está viendo. Todavía no está ocurriendo aquí. Puede que ocurra, pero de momento no. Ahora se ven otras cosas. Y aquí el matiz que hay importante es uno que para mí cambia todo. Y esto es donde sí aparece una señal temprana ya. Una señal temprana es en los trabajadores jóvenes. En los trabajadores de 22 a 25 años. Y aquí lo vemos en este gráfico. Y lo que nos enseña es esa tasa de inicio de nuevos empleos en ocupaciones que tienen una alta exposición frente a ocupaciones o personas que están en ocupaciones sin exposición, ¿no? Y ahí sí se aprecia, aquí sí que se aprecia claramente una divergencia en el año 2024, atentos al 2024, ¿lo veis? La entrada de jóvenes a los trabajos más expuestos baja alrededor de medio punto. Esto es importante, porque mientras la tasa de entrada en trabajos menos expuestos, los menos expuestos se mantiene, ¿vale? Veis que está estable en torno a ese 2% mensual. Es decir, que el promedio post-ChatGPT apunta a una caída del 14% en la tasa de acceso a esos empleos expuestos para jóvenes y no se observa esa misma caída en mayores de 25 años. Esto es muy relevante. Esto ya se está viendo hoy. Dicho fácil, fijaos que lo que puede estar significando es que hay algo profundo detrás y sea tal vez la primera gran señal de impacto laboral de la IA. Y es que no es que se despida a la gente de golpe, no va de esto. Va de que está frenando de momento la puerta de entrada. Y veremos por qué esto va a haber que suplirlo, porque esto es un riesgo. Con esto hay menos primer empleo, hay menos acceso inicial, hay menos hueco para juniors en ocupaciones que luego deberán convertirse en seniors. ¿Qué está pasando aquí? La IA ya hace una parte del trabajo y eso, aunque no esté engordando el paro inmediatamente, lo que puede cambiar son las carreras enteras, puede cambiar los salarios de entrada, puede cambiar las trayectorias de aprendizaje y la movilidad social. Y esto es muy relevante que lo estemos monitorizando y observando y estudiando para tomar medidas. Porque a mí este punto me parece especialmente delicado, porque si la IA absorbe o se va comiendo esa parte del trabajo de iniciación de los primeros años de carrera, de tareas base, de tareas repetitivas que antes servían para aprender, para entrenarte en una profesión desde dentro, haciéndolo poco a poco para aprender haciendo ese learning by doing, entonces la pregunta no es ¿cuántos empleos desaparecen? Para mí aquí pasa que la pregunta se desplaza a algo de cómo se forma, cómo se capacita a la siguiente generación de profesionales. Esto me parece brutal. ¿Dónde van a aprender estas personas? ¿Cómo van a conseguir experiencia? Si antes ya era difícil conseguir experiencia para llegar al mercado laboral, ¿cómo van a conseguir ahora experiencia real? Si la capa de entrada además se va comprimiendo y se va haciendo más pequeña. Aquí me parece que hay una conversación enorme para las empresas, para las universidades, para las políticas públicas. Creo que hay que hablarlo y creo que
Este estudio ya está poniendo encima de la mesa y lo está poniendo además de una forma elegantemente, con evidencias, que está pasando algo. Otra cosa que me gusta del informe es que yo creo que está lejos de vender humo y que los propios autores están siendo muy prudentes. Se han quedado en la interpretación técnica. Dicen que esto es una primera foto, que no es la película completa. Muy razonable. Los que estamos escribiendo en este ámbito pensamos eso. Estos autores reconocen que la medida puede mejorar, que los datos de uso evolucionarán, que la métrica teórica de referencia, pues claro, está anclada a unas capacidades que son de principios de 2023 y que la mejor utilidad, fíjate, esto lo dicen ellos, la mejor utilidad de este trabajo es separar señal de ruido a medida que aparezcan nuevos datos. Me encanta. Me parece que es una forma muy honesta de investigar algo tan grande como el impacto de la inteligencia artificial generativa en el empleo. Así que, si me preguntas ahora, después de todo lo que te he contado, por las ideas más potentes que yo me llevo de este estudio, que me parece muy interesante, yo te diría estas. Mira, la primera es que la IA no está ni mucho menos desplegada a toda la escala que permitiría hoy su capacidad técnica. Eso es lo primero. Hay muchísimo potencial que aún no se ha materializado, y esto lo que nos quiere decir es que el verdadero impacto puede estar todavía por delante. La segunda es que las ocupaciones más expuestas, fíjate, las ocupaciones más expuestas no son necesariamente las peor pagadas ni las menos cualificadas. De hecho, como te decía, muchas son justo lo contrario. La programación, el análisis, parte de finanzas, parte de documentación, incluso la propia atención al cliente estructurada. Todo esto está ahí. Todo esto ya está en este estudio identificado como que tiene una alta exposición. La tercera es que todavía no hay evidencia científica robusta de que haya una subida general del desempleo en los grupos que están más expuestos, y esto en esa información desde finales de 2022. Y esto obliga a pensar con rigor y no con titulares alarmistas como los que veo todos los días en la prensa desde hace unas semanas y que me parecen que son devastadores. Creo que hay que tomárselo en cuenta y desde el punto de vista periodístico ser preciso y riguroso. Y la cuarta, que para mí es la más inquietante y a la vez la más accionable. Ya puede estar habiendo un freno en la contratación de jóvenes hacia ocupaciones que están altamente expuestas. Y si esto se consolida, lo que pienso es que el impacto puede aparecer, por supuesto, primero en la entrada al mercado laboral de estas personas, que no va a ser en la expulsión del mercado de los que ya están. Y esto hay que hablarlo. De hecho, mi interpretación final es que no estamos ante un apocalipsis laboral. No lo es, o al menos no es visible en las estadísticas que están agregadas. Tampoco creo que estemos ante una moda que sea inocua. Estamos en una fase de prólogo, una fase de despliegue temprana, desigual, silenciosa, también en parte, donde la IA empieza a redibujar el mapa de nuestros trabajos, de las tareas, no necesariamente por profesiones completas, y donde el primer efecto serio podría sentirse en este acceso al primer empleo, en la reconfiguración del propio trabajo en sí, desde el punto de vista de los juniors que entran. Por eso pienso que la inteligencia artificial ahora nos plantea una pregunta, y es que, oye, ¿la IA destruye empleo? ¿Sí o no? ¿O crea más? ¿Dónde crea más? Y esa pregunta, esto que ya se nos queda viejo, ahora tendremos que pensar en, oye, ¿qué partes del trabajo se automatizarán primero? ¿Qué perfiles van a ver comprimida su puerta de entrada al mercado laboral? ¿O qué competencias humanas ganan ahora más valor cuando la capa básica se automatiza y hay que trabajar en otros niveles? ¿Y cómo rediseñamos aprendizaje? ¿Cómo rediseñamos la organización? ¿Cómo rediseñamos el liderazgo? ¿Cómo rediseñamos la forma de trabajar para que esta transición no deje a nadie atrás? Ni en las empresas, ni en las organizaciones, ni en la sociedad.
Porque aquí hay una oportunidad enorme y tenemos que aprovecharla para bien. Si entendemos bien la señal, si entendemos bien lo que está pasando, podremos adaptar mejor las empresas, la educación y también nuestras propias carreras profesionales. Y sabiendo que esto va a toda pastilla, va súper rápido. Y si esperamos a ver el problema cuando ya sea obvio, pues va a ser tarde. Vamos a llegar tarde, así que hace falta una política de miras, una política en largo, estratégica. Y toca hacer algo muy humano y muy inteligente. Mirar los datos, mirarlos sin miedo, interpretar bien, ver las evidencias, entender la matemática y la estadística, ver los cambios y prepararnos antes de que la ola sea evidente. Es más, anticiparnos y crear los cambios hacia donde queremos ir. Porque eso para mí es exactamente lo motivante de este estudio y otros parecidos. Y es que no viene a asustarnos. Para mí esto viene a darnos una brújula, a darnos pistas, a darnos la clave de qué tenemos que hacer para que esta tecnología realmente nos ayude a ser mejores.